Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Como sabemos muy bien, el tiempo de Navidad concluye con esta fiesta de el bautismo de nuestro Señor. Muy importante porque en realidad está muy relacionado con el día de la Epifanía, porque en realidad hay tres epifanías o tres manifestaciones de Dios. Una sobre los paganos, representados en los magos; la segunda, esta que escuchamos, del bautismo de Cristo, manifestado entre los pecadores; y en tercer lugar, las bodas de Caná, en donde Cristo, dice el texto, que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por lo tanto, la fiesta de la Epifanía tiene como esta triple faceta. En la liturgia antigua de la Iglesia estaba bien expresado esto, porque a los 8 días de la Epifanía, de la llegada de los magos, digamos, de Oriente, entonces se celebraba el bautismo de Cristo. Siempre es así, digamos, ¿no? Justamente siempre cada 8 días la Iglesia como que rememora el mismo misterio con otra, digamos, de otro modo. Se llama una octava de Pascua. En este caso era la octava de Epifanía. Bueno, hecha esta aclaración, este texto sin duda es muy importante. El bautismo es muy importante. Claro que el bautismo de Cristo no es el mismo que el nuestro, porque no es el mismo el bautismo de Juan que el bautismo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo este misterio es muy importante, y como dice San Agustín, hay misterios que son más para nosotros que para el mismo Cristo, porque él no tenía necesidad de ser bautizado. Juan se lo dice claramente, ¿no? Y menos de manifestarse entre los pecadores, menos aún. Pero sin embargo el Señor quiere hacerlo justamente para darle a las aguas el poder de santificar, porque si no las aguas serían como cualquier otra cosa, digamos. Bueno, pero ahora ya no es así. Ahora el que recibe el agua bautismal, por eso mismo, con la fórmula adecuada, por supuesto, por eso es hecho hijo de Dios. Y también tenemos como sacramental el agua bendita, inspirado en lo mismo. Así que Cristo se sumerge en el agua justamente para darle este poder a las aguas. Además, pensemos nosotros que, dice el pregón pascual, dice: de nada nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. Así que esto podemos decirlo en general aquí también, respecto de esto. De nada nos serviría haber llegado a este mundo si no hubiésemos sido salvados. Porque el hombre, primero cuando viene a este mundo, viene con el pecado original. Como sabemos muy bien, el pecado original nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios. Y además de esto, que por supuesto nosotros no lo cometimos, por eso se llama pecado original originado. Los que lo cometieron fueron Adán y Eva, que fueron los primeros padres del género humano, en donde se llama pecado original originante. Nosotros no lo cometimos, pero aún así aparta a todo el género humano de la unión con Dios. Más aún, deja en nuestro corazón la inclinación al mal, eso que se llama concupiscencia.
Por lo cual, cada uno de nosotros tiene dentro de su alma algo con lo cual tiene que luchar, ¿no es cierto? Uno será la pereza, otro será la paciencia, otro será, no sé, la caridad, etcétera. Cada uno sabrá qué es. Así que eso está, porque eso es lo que dice San Pablo. San Pablo en la carta a los Romanos dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y además dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así que todos tenemos esa tendencia al mal en nuestro corazón. Así que eso mismo a nosotros nos hubiese apartado de Dios. Así de simple. No hubiésemos ingresado jamás a la vida eterna. Además de esto, tenemos que agregar nuestras faltas personales. Cuando nosotros efectivamente seguimos esos malos deseos, esa concupiscencia, y entonces hacemos ese mal que está, podemos decir, en germen, desordenadamente en nuestra naturaleza caída. Así que eso también nos habría apartado de Dios, no solo lo heredado, sino nuestros propios pecados, nuestras propias faltas. Bueno, por eso es que el Señor, podemos decir, viene al mundo. Por eso el Señor es bautizado, por eso el Señor muere en la cruz y por eso el Señor resucita. Ustedes saben que esto, que es una verdad de perogrullo, que una verdad del catecismo, es lo que está representado incluso geográficamente en Tierra Santa. Porque podemos decir, todos nosotros estamos figurativamente en el río Jordán. Y el río Jordán va a desembocar en el Mar Muerto. Como el nombre lo dice, el mar está muerto. Es decir, tiene tal grado de salinidad el mar que no crece nada, que no da frutos, que es imposible que haya vida allí. Bueno, ese hubiese sido el destino del género humano, digamos. Terminar en el Mar Muerto, terminar en la esterilidad completa. Bueno, el Señor desciende en el río Jordán. Y podemos decir, el Señor allí nos toma, cuando nosotros estábamos condenados a la pérdida para siempre, eterna. El Señor desciende en ese lugar para Él tomar nuestro destino. La palabra bautismo en griego quiere decir sumergirse. Y no solo gráficamente Jesús se metió abajo del río, sino que además esto es lo que quiere decir sumergirse con Cristo en la muerte, porque el bautismo nos hace referencia a la muerte. San Pablo en la carta de los Romanos también dice, ¿no sabéis que los que habéis sido bautizados os habéis sumergido en su muerte? Es decir, hay una relación entre el bautismo y la muerte. Y por supuesto con la nueva vida, porque Cristo no se queda muerto, ¿no? Entonces Cristo resurge para siempre glorioso, y esta es la nueva vida de los bautizados. Eso es lo que se llama en el bautismo, lo que dice San Pablo también, ser una nueva criatura. Una nueva criatura. Así como en el Antiguo Testamento en el agua había un misterio de muerte y un misterio de vida. El misterio de muerte, por ejemplo, lo vemos en el diluvio, cuando tantos perecieron, o en el Mar Rojo, quizás los dos ejemplos más conocidos, pero no los únicos, ¿no? Un misterio de muerte en el cual los que no creyeron en Noé que perecieron, o un misterio de muerte en el Mar Rojo, que los egipcios se quedaron en el agua. Pero hay un misterio de vida por el cual Noé y su familia se salvaron en la barca. Hay un misterio de vida por la cual los que siguieron a Moisés cruzaron a pie enjuto el Mar Rojo. Bueno, esto es lo que ocurre también en el bautismo. Nosotros nos salvamos siguiendo al nuevo Moisés, que es Cristo, que abre las aguas de la muerte y es capaz de llevarnos de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Cristo nos salva en la iglesia. La barca de Noé es un símbolo de la iglesia. Por eso cuando nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos hijos y miembros de la iglesia católica. Y así como fuera de la barca de Noé solo había confusión y muerte, de la misma manera fuera de la iglesia católica nadie puede salvarse. Por eso es que el bautismo también está representando, que Cristo se sumerja, está representando todo esto que va en conjunto, digamos, ¿no? Todo esto. Y como he dicho recién, nosotros renacemos y surgimos a una nueva vida. La nueva vida es la vida de la gracia, la vida sobrenatural, la vida sin la cual nadie puede agradar a Dios.
La vida que comienza en nuestro bautismo y que nosotros debemos cuidar como llevar un tesoro en una vasija de barro, de tal manera que no se rompa, que no se pierda. Nosotros debemos cuidar esa vida sobrenatural que Dios nos ha dado gratuitamente. Hay una ley en la Sagrada Escritura, y también es una ley de la historia de la salvación, que dice que el que se humilla será exaltado. Cristo se humilló al aceptar ser bautizado por Juan. Juan no quiere, como sabemos bien, y Cristo es exaltado porque aparece allí todo el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la forma de paloma. Es decir, aparece que ese hombre no era un hombre nomás o un hombre común, sino que en verdad era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, esto es lo que pasa con el cristiano también, de modo análogo, no igual, de modo semejante, de modo parecido, es lo que ocurre en nuestro bautismo. Toda la Santísima Trinidad se manifiesta en el que es adoptado como hijo. Por eso es Hijo de Dios, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo, de tal manera que el mismo Dios vive en el alma de los justos, en el alma de los bautizados. Y este bautismo, además, dicho todo esto sucintamente, porque esto es para, cada cosa que digo es para meditarla mucho más, este bautismo además está en relación con la transfiguración, porque como nosotros sabemos, también en el misterio de la transfiguración aparece todo el misterio de Dios y de la Santísima Trinidad. Y esto nuevamente no solo tiene relación con quién es Jesucristo, que es el verdadero Dios, sino también tiene relación con nosotros, con los bautizados. Porque dice San Juan en su primera carta que aún no se ha manifestado lo que seremos. Y cuando lo veamos, lo veremos tal cual es. Es decir, que lo que Dios ha comenzado en el bautismo, Dios lo va a terminar en nuestra alma cuando estemos cara a cara viéndolo a Él. Si nosotros perseveramos en el camino de la gracia y en el camino de la caridad. Ahora podemos decir está velado y después será manifestado. Ahora podemos decir está en germen como incipiente y después será plenamente desarrollado. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que el bautismo es el mejor don que Dios nos ha dado. Debemos considerar que la gracia de Dios es un regalo infinito. Toda la perfección del universo no alcanza en su bien a la mínima gracia, como dice Santo Tomás. Así que por eso nosotros tenemos que luchar siempre para vivir en gracia de Dios. Y la peor desgracia, más aún, la única desgracia no es perder la salud o perder el trabajo, ¿no? No, la única desgracia es perder la gracia de Dios, porque nos hace perder justamente lo fundamental, que es llegar al cielo, que es llegar a contemplar al mismo Dios tal cual como Él es. Por eso los santos preferían 1000 muertes antes que un solo pecado mortal. Como rezamos cuando nos confesamos en el pésame, en el acto de arrepentimiento, de contrición, quisiera haber muerto que haberse ofendido. Quiere decir eso, porque la vida temporal se acaba, pero la vida de la gracia comienza en este mundo y será eterna viéndolo a Dios en el cielo. Por eso también nosotros tenemos que pedir al Señor esa gracia, ¿no? De darnos cuenta qué don Dios nos ha hecho con el bautismo. Tenemos que pedirle a Él que podamos desarrollar la gracia. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que luchemos contra el pecado mortal. Tenemos que pedirle al Señor que crezca en nosotros, que no se quede como una semilla pequeña, ¿no? Sino que la reguemos con la oración, con las buenas obras, con la confesión frecuente, con las indulgencias que podemos ganar este año, que crezca en nosotros y que se desarrolle plenamente, porque según el grado de gracia que tengamos el día de la muerte, va a ser el grado de gloria que tengamos para toda la eternidad, viéndolo a Dios para siempre en el cielo. Pidamos a la Virgen entonces la gracia que nos ayude a nosotros a crecer en esta unión con Dios, a desarrollar esa vida interior que el Señor ha puesto en nosotros el día de nuestro bautismo y a que vivamos coherentemente nuestro bautismo. Pidámosle al Señor que Él termine en nosotros la obra que Él ha comenzado en nosotros. La ha comenzado en el bautismo y la terminará, si somos fieles, a esa gracia, viéndolo en el cielo para siempre.
Que la Virgen entonces nos conceda vivir como buenos hijos de Dios en esta vida, para que así lleguemos a verlo cara a cara a Él para siempre en la eternidad.